Zapatero y Pedro Sánchez han allanado el camino al narcotirano Nicolás Maduro para consumar su fraude electoral. Por supuesto, no es eso lo que nos han vendido los medios de comunicación comprados por el Partido Socialista. Ellos alaban la gestión negociadora de Zapatero. La realidad dista mucho de lo que nos están contando. De hecho, los políticos españoles, ¿qué novedad han mentido? Veremos qué es lo que ha pasado con Edmundo González Urrutia, qué es lo que estaba haciendo realmente Zapatero, qué subvenciones con dinero español le estaban dando. Sí, hemos pagado también nosotros parte del pato. Las reacciones, las mentiras y más. Lo primero con lo que nos encontramos es que Álvarez admite que España no reconoce la victoria de Edmundo González en Venezuela tras darle asilo. Esto de facto sería reconocer como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro a pesar de que ha cometido un fraude electoral. Y esto una vez más nos aleja de la postura de nuestros socios tradicionales, pero en este caso con el agravante de que Venezuela es un país hermano. Millones de españoles, especialmente canarios, emigraron a Venezuela al punto de que se conoce a ese país como la octava isla, y además España es uno de los principales países receptores de la diáspora venezolana. Y es que la tiranía de Maduro ha propiciado el exilio de cerca de 7 millones de venezolanos, según algunas fuentes incluso más. La cuenta parodia Nicolás Bolivariano lo resume de la siguiente forma: Alemania, Edmundo González ganó; Francia, Edmundo González ganó; Reino Unido, Edmundo González ganó. Lo mismo se podría decir de Italia, Estados Unidos y Argentina, y en el caso de España, Edmundo González molesta, vamos a sacarlo de Venezuela para que siga gobernando el chavismo. Y lo cierto es que el resumen es espectacular, porque es lo que ha ocurrido. Por otra parte, Álvarez aseguró que no había habido ningún tipo de negociación política. No es eso lo que dice el fiscal general de Venezuela, ni tampoco es lo que dice Delcy Rodríguez. Pero es que la propia Reyes Maroto dice a los que llevan meses criticando al expresidente Zapatero y deberían pedir disculpas, y adjunta un artículo del País en el que reconocen que Zapatero estaba negociando. Es que ya no hace falta que desmientan a Álvarez desde Venezuela. Una exministra que era su compañera y el propio medio Lo País, afín al PSOE, están diciendo lo contrario. Eso sí, diciendo lo contrario para alabar la infame figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que luego veremos qué subvenciones estaba cobrando. Y lo más curioso es que ni siquiera fue a recibir a Edmundo González. Ha salido el fiscal general de Venezuela a decir que ha habido negociaciones con España y ha celebrado que Edmundo González ya no esté allí. El gobierno de España ha hecho el trabajo sucio a una dictadura y encima, sacando pecho, vergüenza. Álvarez está aprendiendo bien de su jefe Sánchez, no dice la verdad ni aunque le paguen. Álvarez ha dicho que no ha habido ningún tipo de negociación. El fiscal general de Venezuela dice que la salida ha sido pactada con el Reino de España. Son tan mediocres que son incapaces de ponerse de acuerdo ni para mentirnos. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Lo más preocupante de todo esto es que el gobierno de Sánchez ha hecho de la mentira una forma válida de hacer política y ya hemos llegado a interiorizar como algo normal que el gobierno mienta. No, no es normal y sí, debería de indignarnos bastante, sobre todo porque si apoyan a este tipo de gobiernos es porque nos quieren hacer lo mismo. Pero ahora toca hablar de Delcy la Fea. Recordaréis que no podía poner pie en suelo europeo, pero que Ábalos, junto con Koldo y de Aldama, fueron a recibirla y se habló también de unas maletas. Supuestamente en esas maletas estarían los pagos que debía el gobierno de Venezuela a Globalia. Otros dicen que era oro, otros dicen que era droga. El caso es que ella también ha dado declaraciones y no benefician para nada al gobierno de España. Tras la salida de Edmundo González de Venezuela hacia España, donde ha aceptado su asilo político, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha contradicho este domingo al ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, al asegurar que ha habido amplias conversaciones y contactos para garantizar la salida del país por parte del excandidato opositor, el ganador electo de las elecciones venezolanas. Las redes sociales han estallado ante este hecho, como no podía ser de otra manera. España acoge a Edmundo González, pero no es lo que parece. Lo que hace España es quitar a Nicolás Maduro un obstáculo para seguir en el poder, mientras Venezuela llora de dolor y de impotencia. Zapatero y Monedero se salen con la suya, la dictadura continúa. Y de estas dos figuras hablaré después, porque ambas tienen vínculos más que claros con el chavismo.
Aquí podemos verlos en calidad de observadores internacionales escogidos por el propio chavismo para decir que todo está correcto en Venezuela. Sin embargo, el propio Monedero hizo campaña por Maduro. Y en el caso de Zapatero esto decía hace algunos años. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por Trump es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por ese recorrido arriesgado siempre que es saltarse las reglas. Saltarse las reglas, no como hizo Maduro. Y el caso es que a este blanqueador de la narcotiranía le estamos financiando desde España, y no solo porque sea un expresidente. Escrivá firmó un documento justo antes de dejar el ministerio para que Exteriores diera 1,5 millones de euros a la Fundación de Zapatero. Y la parte más graciosa, ¿sabéis cuál es? Que la Fundación de Zapatero es sobre el arte. ¿Será el arte de mentirnos o de engañarnos o de robarnos? Y explicadme a mí qué interés general puede tener una fundación dedicada al arte para que la estemos subvencionando con el dinero de los españoles. El ya gobernador del Banco de España, Escrivá, firmó un documento justo antes de abandonar el ministerio para que Álvarez, el mentiroso del que hablábamos antes, pudiera acordar la adjudicación de una ayuda de 1,5 millones de euros para la fundación ONUART, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero. Un buen pago por un buen servicio, las maniobras de Zapatero determinantes en la salida de González de Venezuela a España. Según Delcy Rodríguez, ha existido una negociación entre ambos países en la que Zapatero ha sido pieza clave. De hecho, varios medios han apuntado a que González se ha visto obligado a firmar un documento comprometiéndose a abandonar su trayectoria política. El viaje de complicado retorno alivia la presión sobre Nicolás Maduro, otro servicio más del expresidente español al chavismo cuando empezaba a haber consenso internacional en que debían tomarse medidas. Y antes de ver la reacción política vamos a ver los intereses que Monedero y Zapatero tienen en la narcotiranía. El Pollo Carvajal comunica a la audiencia que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. El exjefe de inteligencia militar del chavismo anuncia que presentará pruebas sobre la implicación del expresidente socialista en operaciones de corrupción en Venezuela. Sin embargo, no lo hizo y os estaréis preguntando por qué. El Pollo Carvajal se hallaba en España y se le escapó a la policía, o Marlaska permitió que se escapara, quién sabe. El caso es que finalmente fue detenido coincidiendo en el tiempo con el interés del PSOE por absorber, por fagocitar a Podemos y sustituirlo por ese partido Frankenstein que es Sumar. En la Audiencia Nacional permitieron que el Pollo Carvajal se explayara sobre los intereses de Podemos en la narcotiranía, pero en cuanto empezó a piar Pollo sobre el PSOE, rápidamente lo extraditaron a Estados Unidos. Mirad las fechas, en cuanto empezó a hablar del PSOE dijeron que ya no tenía nada interesante para España que decir. Yo creo que el hecho de que un expresidente español tenga una mina de oro en una narcotiranía sí es algo interesante para el país. Y lo que llegó a decir sobre Podemos fue lo siguiente. El Pollo Carvajal al juez. PDVSA, que es la petrolera pública venezolana, era la caja chica del chavismo. En este contexto habría especificado que desde PDVSA se realizaron entregas de entre 100.000 o 200.000 euros a dirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero con el objetivo de financiar a la formación morada. También se habría destinado dinero de PDVSA para financiar organizaciones terroristas. Se entiende por tanto mejor esta imagen de los dos colaboracionistas del chavismo blanqueando el fraude electoral. Y ahora vamos a ver las reacciones. El periodista Román Cendoya define a Zapatero de la siguiente forma. Se puede ser cretino, malnacido, mala persona, sinvergüenza, desalmado, traidor, cobarde y mucho peor que todo eso. Se puede ser José Luis Rodríguez Zapatero, escoria humana, el cómplice blanqueador de Nicolás Maduro. Y no solo eso, es quien reabrió las heridas de la guerra entre españoles con la ley de memoria histórica, dividiéndonos entre herederos del franquismo y las víctimas del régimen. Todo ello cuando eso ya estaba más que superado. Fue él que creó el problema territorial que tenemos ahora con el famoso tripartit con Rovira y Maragall, que después sería sustituido por Montilla. Fue quien cercenó la igualdad ante la ley entre españoles con la ley Biogen, que por el mismo crimen castiga con delitos diferentes a los hombres y a las mujeres. Pedro Sánchez no es sino su heredero, pero la hoja de demolición la inició Zapatero. Abascal por su parte dice que es vergonzosa la complicidad entre Sánchez y Maduro. Han ejecutado los planes de Zapatero. Sánchez, Álvarez y Borrell han ejecutado escrupulosamente los planes de Zapatero y el tirano Maduro para perpetuar su criminal régimen.
Su objetivo era, desde el mismo día 28, evitar a toda costa el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y cualquier sanción inmediata contra el régimen. El gobierno español lo tuvo fácil en Bruselas con Borrell, y ante la pasiva complicidad de la mayor fuerza en Comisión y Parlamento Europeo, presididas ambas por el Partido Popular, que no ha hecho absolutamente nada. Solo los grupos Patriotas por Europa y ECR han estado decididamente del lado del pueblo venezolano, con hechos y no la palabrería hueca e ineficiente de otros. Solo ciertas naciones iberoamericanas, como Argentina y su presidente Milei a la cabeza, han estado a la altura. Es una vergüenza mundial que recae sobre España y la Unión Europea, y es el colmo del cinismo que pretende el gobierno de Sánchez presentar su complicidad con Maduro como un acto humanitario hacia el presidente electo y legítimo que no reconoció y a cuyo exilio contribuye decisivamente. Por su parte, si veíamos antes el tuit de Reyes Maroto y el artículo del País, Ortega Smith ha respondido de la siguiente forma: lo que parece que no entiendes, como buena socialista, es que quien debería huir al exilio de por vida, si es que no va a la cárcel, es el dictador Maduro, no quien ha ganado democráticamente las elecciones en Venezuela. Y cuando parece que el gobierno socialista, o mejor dicho, el gobierno Frankenstein sujeto con pinzas, no puede dar más asco, llegan y hacen otra canallada de este calibre. Y lo más peligroso y preocupante de todo ello es que la hoja de ruta que están siguiendo en España es la misma que la que siguió Maduro, precedido por Chávez: colonizar todos los órganos del Estado, deshumanizar a la oposición llamándoles fascistas, enfrentarnos y dividirnos entre pueblo y antipueblo, y por supuesto llevárselo todo caliente ellos. La subvención de 1,5 millones que se ha llevado Zapatero es calderilla comparado con todo el dinero que están derrochando en chiringuitos o directamente en tramas. Y al igual que hiciera Maduro de beneficiar a todo su entorno, incluyendo a los familiares, aquí estamos viendo la misma hoja de ruta. Hoja de ruta que, para poder concluir con impunidad, requiere eliminar las acusaciones populares, que los fiscales instruyan, asaltar el poder judicial y controlar los medios de comunicación. Sí, lo que ya han hecho. Que colaboren con Maduro, que es su referente, es lo natural. Lo que sí sorprende es la poca vergüenza, cuando son además expertos en mentir, de no molestarse siquiera en ocultarlo. Lince TV, Política y Noticias.